Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes aquí en Profundizar más de la Palabra de Dios. Hoy tenemos el tema titulado El poder transformador del Espíritu Santo. Comencemos entonces este estudio con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor, que tú nos permites venir a ti y pedimos, oh Dios, de que tú nos enseñes por medio de tu palabra cómo vivir vidas transformadas por medio del Espíritu Santo. Rogamos, oh Dios, que nos acompañes y que todo lo que aprendamos y podamos compartir en esta mañana sea de gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a comenzar leyendo en el capítulo 16 de Hechos. Allí se encuentra una historia muy interesante que tomará nuestra atención en el estudio de hoy. Brevemente quiero compartir con ustedes el contexto de la historia. Estaban Pablo y Silas allí en Filipos enseñando de Dios, enseñando de la palabra del Señor y de la venida de Cristo. Y en esa enseñanza, al compartir con las personas, se encontraron con una muchacha que tenía un espíritu inmundo. Esta muchacha venía detrás de ellos diciendo a gran voz de que estos hombres eran hombres que traían un mensaje de salvación. Pero esta obra no era una obra de Dios, sino una obra del enemigo que trataba de desacreditar el mensaje y la enseñanza de Pablo. Por esto Pablo decide interrumpir a esta muchacha y reprender al demonio, indicándolo que salga de esta muchacha en el nombre de Cristo. Obedeciendo a la voz de Pablo, el demonio deja a esta muchacha. De inmediato sus dueños, los amos de esta mujer esclava, se dan cuenta de que el negocio con el cual ellos habían lucrado por mucho tiempo, habían recibido mucho dinero, ya que esta muchacha tenía este sentido de la adivinación por el espíritu del demonio, se quedaron de repente sin dinero, sin ese negocio, y se enojaron tanto contra Pablo que tomaron represalia inmediata contra él. Llevaron a Pablo y Silas ante el concilio de la ciudad de Filipos y los acusaron de haber obrado una obra de disensión, de revolución, contraria a las costumbres de los filipenses. Entonces, allí veamos qué pasó en el versículo 22 del capítulo 16 de Hechos. ¿Qué sucedió cuando fueron llevados ante el concilio? Dice allí: Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos. Los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Notamos aquí en estos versículos cómo los hombres llevaron a Pablo y a Silas ante estos magistrados, y allí los magistrados, en vez de hacer una investigación, una interrogación de los hechos, tratar de averiguar si era realmente correcto o cierto lo que estaban estos hombres siendo acusados, en realidad vemos de que aceptan la acusación y toman una represalia contra Pablo y Silas, los despojan de sus ropas con violencia, los desnudan prácticamente y luego los azotan de una manera dura, despiadada, que prácticamente los quebranta, los hiere, los bañan en sangre. Después de esto, los llevan a la cárcel y le dicen al carcelero de que pongan a esos hombres en una seguridad, que los pongan con mucha seguridad, ya que eran hombres peligrosos. Pero vemos qué pasó cuando estuvieron allí en la cárcel, cómo el Señor ayudó a que estos hombres pudieran pasar su tiempo allí. Notemos qué pasó también con el carcelero. ¿Qué hizo cuando recibió la orden de tenerlos en la cárcel con seguridad? Versículo 24 en adelante. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban. Veamos qué interesante experiencia. El carcelero primeramente decide hacer lo que les ordenaron. Los lleva al calabozo más profundo, más adentro, seguramente a la celda más terrible, la más inhumana. Y allí en la cárcel, en la celda más inhumana, más profunda, decide ponerles en el cepo. Es decir, no podían ni mover sus pies ni sus manos. Estaba en una condición de tortura constante. Pero en esa condición, en ese estado terrible, que podemos imaginar realmente una vislumbre de una persecución injusta, vemos que Pablo y Silas, en vez de dejarse llevar por el sentimiento de injusticia, de ira, de rabia, de indignación, deciden ellos orar a Dios y alabar, cantar himnos al Señor. Cantar en medio de la tribulación, de la angustia, algo que realmente no es lógico, no hace sentido. Pero cuando el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas, cuando hay una transformación en el corazón,
aún en la experiencia terrible, en la angustia más grande, podemos realmente experimentar la verdadera alegría y paz que viene por medio de la oración y la comunión con Dios. Porque nada de lo que sucede en nuestro alrededor, ni aún en la parte física, puede separarnos de la presencia de Cristo. Si estamos realmente viviendo en su presencia, si estamos realmente en comunión con Él, vamos a anhelar estar allí para que Él nos dé las fuerzas, nos sostenga en medio de la angustia. Es así entonces como Pablo y Silas empiezan a cantar y notemos como en la experiencia que estaban ellos, los presos escuchan sus cánticos, escuchan sus oraciones. Esto realmente hizo una diferencia poderosa en esa cárcel. Notemos qué pasó en el siguiente versículo. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Vemos aquí entonces lo que sucede cuando alguien está realmente conectado a Cristo, está en la presencia de Cristo, está en esa atmósfera divina, donde lo externo, lo que nos rodea, realmente pierde su dureza, pierde su desgracia, pierde su dolor, pierde su atmósfera negativa. Cristo estaba junto con estos dos hombres y entonces la tierra no puede contener la influencia del Espíritu Santo, no puede contener al ángel de Dios que está allí para sacudir la tierra y librar a estos hijos de esta angustia, de esta experiencia de persecución. Todos sus cepos, todas las cadenas son abiertas. Dice que todos los presos fueron abiertas sus cadenas y sus puertas, de tal manera que todos estaban realmente libres. ¿Pero por qué estaban libres? ¿Por qué estaban en esa experiencia de libertad? Porque estaban realmente escuchando la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, ese testimonio, esos cánticos, esas oraciones, eran realmente lo que libertaría a esos presos de sus cadenas de pecado. Y Dios mostró, por medio de esta ilustración, por medio de esta manera de librar a Pablo y Silas, mostró cuánto Él quería librar a todos los pecadores del enemigo. El carcelero también se despierta y va de repente a encontrarse con una cárcel abierta, con todas las puertas abiertas de par en par, con las cadenas en el piso, despojadas. Y imaginémonos por un momento de cómo él empezó a entrar por la cárcel y no llegó ni siquiera a la celda de Pablo, porque empezó a ver las celdas abiertas, vio todo abierto y quizás notó que no había presos allí. Pero ¿qué estaba pasando? En su mente él dijo: he fracasado. No sirvo para lo que me pidieron. He permitido que estos presos salgan y ni siquiera los puedo encontrar. Es muy tarde. Mi vida se acabó. Estaba a punto de matarse. Estaba a punto de tomar su vida. Y notemos qué pasó entonces. Versículo 28. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí notamos cómo el Espíritu Santo obra de manera poderosa también en salvar al carcelero. Este hombre estaba a punto de matarse, estaba por suicidarse, pero en el momento oportuno, en el momento exacto que él iba a tomar su espada y matarse, escucha la voz de Pablo que le grita desde adentro, le dice: no te preocupes, estamos aquí todos. El apóstol Pablo no podía ver al carcelero, el apóstol Pablo no estaba junto al carcelero, el apóstol Pablo recibió el susurro del Espíritu Santo para decirle que grite en ese momento para que el carcelero no se mate. Muestra cómo Dios obra en una manera poderosa. El carcelero entonces pide la antorcha, pide luz y dice que va adentro y se lanza a los pies cuando se da cuenta de lo que estaba viendo. Estaban posiblemente los presos junto con Pablo y Silas. Allí en una congregación, en esa celda terrible, oscura, estaban allí alabando a Dios, escuchando el mensaje de salvación. Los presos, al salir de las cárceles, no huyeron hacia las calles, no huyeron hacia sus guaridas, hacia sus casas. Huyeron a la presencia de Cristo. Huyeron a la voz del Señor Jesús que clamaba por salvarles de sus pecados. Así es como el apóstol Pablo en ese momento pudo decirle: estamos todos aquí, no te hagas daño. Al él ver esto, al carcelero ver esta transformación en la vida de las personas, al ver cómo la evidencia mostraba de que estos hombres eran emisarios de Dios y de que lo que ellos habían hablado era realmente la palabra de una influencia divina, esto hizo que el carcelero
se postre a sus pies y luego pida y les diga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí notamos cómo entonces el apóstol Pablo le hace a él un llamado directo de creer en Cristo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Aquí vemos como el apóstol Pablo le da el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo al carcelero. Le indica de que debe creer en el Señor Jesús. Y notemos de que este carcelero había visto las evidencias ya de lo que significaba realmente tener a Cristo en el corazón, de la influencia que tiene el Espíritu Santo en la vida de las personas, como los presos, esos hombres delincuentes, violentos, que tal vez eran realmente dignos de muerte, esos hombres habían sido transformados por la influencia de un preso como Pablo, porque Pablo tenía el poder de Cristo, el amor de Dios hacia el prójimo. Y esto hizo en él también de que tuviese una transformación inmediata hacia la redención, porque el carcelero mismo no solamente hace la decisión de llevarlos a casa, pero él decide limpiar, cuidar de las heridas, limpiar los azotes que habían recibido estos hombres. Recordemos de que el carcelero no era un hombre dócil, un hombre cortés, un hombre suave. Era un hombre acostumbrado a tratar con gente violenta, con gente fuerte. Era un soldado, un hombre educado en matar. Pero este hombre, al ver el amor de Dios por medio de Pablo, también es tocado con esa influencia poderosa del Espíritu Santo y su vida es transformada a tal punto que por la evidencia que dio el carcelero, por el cuidar de estos presos, también su propia familia, me imagino su esposa, sus hijos, se asombraron de ver un cambio tan radical en la vida de este hombre, a tal punto que ellos también escuchan la palabra de Dios y creen junto con el carcelero y son todos bautizados en la iglesia de Cristo. Así también hoy nosotros podemos ser transformados, cambiados por medio del Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Dios quiere que tengamos una experiencia similar a la de Pablo y de Silas, de poder alabar su nombre, de estar en su presencia aún en medio de la tribulación, de la angustia y de la aflicción. El Señor quiere que su pueblo hoy refleje su carácter, que podamos realmente llevar el amor de Dios de una forma diferente al mundo, no solamente en una ideología, en un precepto, pero también en un ejemplo. Y veremos cómo tantas personas, como en el tiempo de Pablo, serán transformadas, cambiadas, no por nuestra obra, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo, el poder que transforma las vidas y las hace semejantes a Cristo. Que Dios en este día te bendiga y te guarde y te permita tener la experiencia de ser transformado por su Espíritu Santo a una imagen perfecta de Cristo, que podamos reflejar su carácter y anunciar al mundo que Cristo viene muy pronto. Que Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.